Hola mortales. En este video nos enfocaremos en los enemigos de Fear and Hunger. Si hay algo que hace implacable su jugabilidad, sin contar el ambiente hostil y trampas, esos son los enemigos. Y es que estos no perdonan en cuanto a hacerte sufrir de las maneras más grotescas y posibles que no pasaron por tu cabeza. Criaturas salidas de las más perversas pesadillas y de los oscuros pasillos de las mazmorras del miedo y el hambre. Pero este video estará enfocado en los regulares, los que solemos ver frecuentemente, aunque eso no quita que sean perturbadores. Espero lo disfruten. Francois, el dominador, ha adiestrado a los sabuesos de caza para acosar a todos los que traspasan sus dominios. Esas bestias descerebradas solo saborean la sangre de su víctima en la boca. Eso es todo lo que sabe. Palabras de los nuevos dioses. Son llamados así por la bestia mítica Jagged Jaw, aunque no sé cuál pueda ser ya que no encontré información sobre ella. Estos perros están lejos de ser el mejor amigo del hombre. Son sabuesos salvajes que acechan los alrededores de las mazmorras del miedo y el hambre, devorando todo lo que cae en sus manos. Hay un tipo único de Jagged Jaw que se cría en las profundidades de las mazmorras, en la antigua ciudad de Macabre. Solo son leales al dominador, que los ha criado y entrenado personalmente. El reino de Rondon reclutó a estos guardias para servir en las prisiones de las mazmorras de miedo y el hambre. Su lealtad parecía estar bajo el mando del capitán Rudimer, quien pronto empezó a encontrar casi imposible mantener cualquier tipo de orden entre sus tropas a medida que las mazmorras empezaban a corromperse por su locura. A medida que la corrupción que emanaba las mazmorras comenzaba a difundirse, estos mismos guardias que patrullaban sus pasillos caían inevitablemente presa de sus influencias. Aquellos que invadieron las garras de la muerte a manos de los sacerdotes oscuros y otros horripilantes monstruos acabarían sucumbiendo a la locura y cometiendo horrores entre ellos. Los guardias restantes llegarían a caracterizarse por su formidable poderío físico y su insaciable lujuria, que solo se ve obstaculizada por su soledad. Y esa soledad ya sabemos dónde puede llevar, si sabes a lo que me refiero. Ahora, como monstruos mutados, los guardias continuarían su labor de proteger las mazmorras de los intrusos, aunque seguirían haciéndolo para satisfacer sus deseos violentos y lujuriosos, más que por sentido del deber o por razones monetarias. No creo que a un monstruo le interese mucho tener dinero antes que el placer. A pesar de su monstruoso físico, marcado por las deformidades, su rasgo más destacado es la transformación de sus órganos reproductores en un enorme apéndice con garras, denominado acertadamente aguijón. En la escena de muerte si pierdes contra este enemigo, se muestra una escena bastante perturbadora donde el monstruo abusa de tu personaje hasta dejar un charco de sangre alrededor, y se ve bastante doloroso. Antaño caballeros al servicio del reino de Rondon, estos guardias de élite acabaron rindiéndose a la oscuridad de las mazmorras del miedo y el hambre. Sus yelmos están adornados con 2 plumas rojas, símbolo de su posición jerárquica. Estas plumas eran inicialmente blancas, pero el rito de paso de escudero a caballero las vio bañadas en las manchas de sangre de sus adversarios. Sometidos a la influencia corruptora de la oscuridad, la guardia de élite presenta ciertas semejanzas con sus homólogos estándar, entre las que destaca la presencia de un aguijón en lugar de genitales convencionales. Estos seres disfrutan de jugar con su presa para al final rematar con su arma. Crueles y psicópatas, la mejor combinación. Es más, en la escena de muerte se ve esta sádica escena donde este ser empieza a juguetear con el personaje hasta después matarlo brutalmente.
Una vez fue condenado a prisión. Solía desear hacer daño a las mujeres. Ahora es la personificación de sus perversiones. Palabras de los nuevos dioses. Esta criatura solía ser humana antes de ser corrompida en las mazmorras. Quienquiera que fuera, un señor, un ladrón, un plebeyo, campesino, bandido, caballero, no se sabe, etc., y probablemente nunca se sabrá. Lo que sí se sabe es que era un violador en serie. No hay que buscarle tanto para entenderlo por su forma tan peculiar y hasta dolorosa que puede ser para atacarte. Tan solo viendo su miembro en forma de un clavo hendido en busca de su próxima víctima, ni soñarlo. Finalmente fue capturado y condenado en las mazmorras del miedo y el hambre. Allí la oscuridad hizo de las suyas con él y se convirtió en la personificación de sus perversiones. Agregar también que es ciego, por lo que en ciertos momentos del combate puede sacar beneficio de ello o esquivarlo con cuidado. Los magos amarillos, practicantes de la magia procedente de los santuarios del este, son conocidos por sus extravagantes y coloridos atuendos. A diferencia de los sacerdotes que se dedican al culto, los magos amarillos utilizan sus poderes ocultos para sus propios intereses y consideran que los dioses simplemente existen en su mundo. En lugar de encontrar el orden en los mandamientos de los dioses antiguos, los magos amarillos aceptan el caos como un estado natural al que el mundo vuelve periódicamente, lo cual no es tan erróneo en este concepto, ya que el mundo siempre se envuelve en guerras y protestas. Nasra, un nuevo dios que fue sultán de los santuarios del este, fue el creador de los magos amarillos. Era conocido por ser extremadamente ávido de poder y estudioso de la magia de sangre, conceptos que transmitió a su secta de seguidores. La relación media entre un maestro mago amarillo y su aprendiz es una relación que fomenta la búsqueda de la ambición personal y la codicia. Se espera que los magos amarillos den prioridad a sus propios deseos por encima de todo, y esta filosofía se refleja en la forma en que los maestros guían a sus aprendices. La conexión de los magos amarillos con Grogoroth no se basa en la religión, sino más bien en la observación. Creen que entre los dioses antiguos, la presencia y la influencia de Grogoroth son las más poderosas y palpables hasta el día de hoy. En su opinión, Grogoroth es el que tiene más que ofrecer, ya que es imposible satisfacer a todas las deidades al mismo tiempo, y no estarán muy alejados de esa realidad, ya que Grogoroth se considera la deidad más poderosa. En la actualidad, los magos amarillos existen en pequeños grupos dispersos que recorren el mundo en busca de conocimientos en todos los ámbitos de lo ultramundano. A través del diálogo con Osa, se revela que su presencia ha ido desapareciendo lentamente con el paso de los años. Practican la danza tradicional conocida como la danse macabre, que les permite canalizar los poderes de otro mundo que tienen cerca. También debo mencionar que estos magos se me parecen mucho a los magos de Santus de Dark Souls, ya que sus ropajes amarillos y extravagantes llaman mucho la atención. Podría ser una referencia, pero no está confirmado. O también relacionado a la historia del Rey Amarillo, como se recalca en la historia de Legard. Y esta conexión es muy parecida, ya que Miyazaki también se basó en uno de los bosses de Demon's Souls en la misma historia. Parece que la mayoría de los seguidores del dios de las profundidades actúan por instinto primario, desprovistos de autoconciencia o inteligencia superior. El murmurador mayor es una excepción y los nuevos dioses lo describen como murmuradores que han adquirido conciencia o iluminación y se han liberado del reinado del dios. Sus ambiciones son desconocidas. Buscando entre las guías y wikis no encontré mucho de estos enemigos, lo cual llama mucho su atención por su cabeza en forma fálica, pero a la vez su cuerpo femenino. No sé si tenga algún significado para el creador, pero por el momento es algo que no sabremos.
o simplemente no hay mucha profundidad detrás y es un enemigo con forma peculiar. Son aquellos cuya fortaleza física y mental no pudo con la siempre apremiante oscuridad. Perdieron la razón. Palabras de los nuevos dioses. Los ghouls son un producto de la nigromancia y pueden ser destruidos diciéndoles precisamente esto. No se sabe si estos prisioneros fueron criados por algún otro mago o fuerza impía, o si se convirtieron en seres esencialmente muertos como consecuencia de sufrir los efectos sobrenaturales y los horrores de la mazmorra. Pedir a los ghouls que no luchen durante un encuentro les hará vacilar un poco, mostrando que aún les queda una pizca de humanidad. Cada ghoul encontrado tiene su propio origen. Por ejemplo, en el primer juego, al hablar con ellos, aparecerá un diálogo en el que te dirán que les gustaría contarte su historia, pero no pueden, aunque el texto del juego te habla de su origen. Por ejemplo, uno llega a decir que un granjero que recurrió a la inhumación en tiempos desesperados, solo para sucumbir en el calabozo. Otro texto llega a decir que un guardia que se encerró en una celda para evitar los horrores que otros guardias cometían entre sí. Y por último, y no menos importante, un texto que dice que un guardia que fue utilizado como sacrificio de sangre y drenado por los sacerdotes oscuros. Lo que puedo deducir de estos ghouls y de los textos que acabo de narrar es que eran prisioneros y fueron víctimas de las circunstancias, ya sea por la oscuridad que corrompió todo lo que los rodeaba o simplemente de otros presos que estaban corrompidos, incluso de los sacerdotes. Los sacerdotes oscuros son politeístas. Los que hay entre ellos creen y sirven a todos los dioses, tanto antiguos como nuevos. A pesar de que la gente común culpa de los tiempos oscuros a los dioses más antiguos, los sacerdotes oscuros también valoran sus enseñanzas. Aunque en Fear and Hunger no se ha explorado a fondo su estructura como religión, algunas de sus costumbres se han estudiado en Fear and Hunger 2 Termina. Se han descrito a través de los eventos, literatura y trasfondos de personajes de ambos juegos. Textos y diálogos son muy importantes para saber estas cosas. Las personas pueden ser elegidas a edades muy tempranas para convertirse en sacerdotes oscuros y tienen que someterse a macabros rituales para demostrar su valía. Por ejemplo, Enki, un personaje jugable de Fear and Hunger, se tuvo que enfrentar a su propia hermana gemela con dagas rituales y ambos fueron retados a luchar entre sí a muerte. La ceremonia de ascensión para el hermano ganador consiste en resucitar al perdedor con nigromancia como un ghoul. Esto nunca lo realicé porque preferí la derrota, pero se te da a escoger la opción. Para ascender al sacerdocio oscuro, los miembros deben abandonar el templo y aprender el ocultismo por su cuenta, en una peregrinación oscura. Al comenzar sus autoestudios, pueden elegir el dios al que desean dedicar su tiempo. Como el dios de las profundidades era una opción viable para Enki, si escoges la segunda opción que yo hice para esta tarea, eso podría ser un indicio de que los sacerdotes oscuros también llevan un registro de dioses cuya relevancia entre la gente común ha disminuido o cesado. En los tiempos modernos, los sacerdotes oscuros han pasado por alto sus ritos más arcaicos, pero su vida sigue exigiendo una dedicación plena a los dioses más antiguos. Aunque se les sigue presentando como politeístas, podría tratarse de una costumbre que se mantiene en secreto. En el año 1942 se hace mucho hincapié públicamente en el culto a Almer y apenas se mencionan otros dioses, especialmente los nuevos dioses. Se podría decir que Almer es una representación de la Iglesia moderna católica, según lo que he podido observar y leer, y las demás quedan como paganas, al ser dioses diferentes según la percepción de la gente. Sus iglesias tienen actualmente roles de género diferentes, ya que la introducción de creación de personajes de Marina en Fear and Hunger 2 Termina dice que su destino sería muy diferente si fuera el primogénito de su familia, que procede del sacerdocio oscuro. Y Marina no es lo que aparenta a nuestra vista, pero eso lo explicaré en otro video.
En algún momento, esta religión ha madurado lo suficiente como para formar una especie de ciudad santa, tipo el Vaticano, y un ministerio de las tinieblas en el mismo recinto. El Vaticano ofrece becas y aprendizaje a individuos dotados. Un ejemplo es Samari, una de las concursantes de Termina en Fire Hunger 2. Es un aprendiz del sacerdote oscuro. Los sacerdotes oscuros no se encuentran en Prigivil como enemigos regulares, pero algunos personajes siguen las reglas del sacerdocio oscuro. Tenemos ejemplos como Samari, el padre Domek, el padre Hugo y 3 sacerdotes más que no sé y no me acuerdo el nombre, pero uno de ellos llamado también Oscar. Hace mucho tiempo, antes de que los hombres tomaran las mazmorras como suyas, habitaba una raza diferente en lo profundo. Palabra de los nuevos dioses. Las propias mazmorras no son más que una parte de la estructura subterránea. Razas como los moradores de las cavernas o cavernícolas y los hombres lagarto vivían en el subsuelo antes de que se crearan muchas de las estructuras artificiales. Son totalmente hostiles hacia los humanos e incluso los despellejan vivos en algunos casos. Les encanta el combate a juzgar por la forma en que sonríen cuando el jugador les amenaza. Golpean su escudo cuando el jugador les desafía y dejan de usar su arma para demostrar sus artes marciales. A pesar de esto, los hombres lagarto pueden encontrarse en lugares explícitamente creados por el hombre, algunos con origen mágico o divino. Estos sitios son el Pozo de Sangre de Nazra en el nivel 2, las pistas de la mina del nivel 6 y el escondite secreto de Nosramus en el nivel 5. El Pozo de Sangre está lleno de cadáveres que Nazra utiliza para un ritual de sangre, y el escondite contiene montones de cadáveres y cuerpos colgantes de humanos que han sido desollados vivos. Parece que esta gente mística está aprovechando la violencia natural de los hombres lagarto para sus propios fines. Nazra podría utilizar cadáveres frescos para obtener sangre para su ritual, pero no está claro si Nosramus se beneficia directamente de la técnica de desollamiento de los hombres lagarto o simplemente utiliza este lugar como escondite. Por cierto, la escena de muerte, cuando pierdes contra estos seres, es muy gráfica y cruel. Te desmiembra, luego te despelleja vivo y con esa agonía te deja tu suerte hasta morirte de sufrimiento. Digno de las mazmorras. Por lo que recomiendo evitarlos a toda costa. Los hombres son malvados. La maldad condensada puede manifestarse de muchas maneras. Los escarabajos están ahí para recordárnoslo. Palabras de los nuevos dioses. Los escarabajos se asemejan a una cabeza humana estriada posada sobre 4 patas parecidas a las de un insecto. Su fisiología insectoide se hace aún más evidente en su capacidad para expulsar una sustancia corrosiva parecida a algún tipo de secreción ácida. Su capacidad para comprender únicamente el habla de aquellos que poseen el dominio de los insectos apunta a su posible vínculo con el dios de las profundidades. La afirmación de los nuevos dioses de que los escarabajos podrían encarnar una forma condensada de maldad está abierta a interpretación, ya que no se dispone de ninguna aclaración adicional. Algunas teorías proponen una posible conexión entre los escarabajos y el dios del azufre, alimentada por la observación de que la división en el centro de la cara de los escarabajos se parece a la pintura facial que llevan los miembros del culto del azufre, observados en Fire Hunger 2 Termina, aunque realmente no se ha confirmado. La razón de por qué su cara me pareció muy conocida es porque están inspirados en los Chibito, una referencia a Eiji Nagoshi, del juego del terror Siren, que por cierto es uno de mis favoritos. Si pones atención a sus caras con esa sonrisa perversa, es idéntica a la del director de la escuela del primer Siren, y lo tengo muy vívido en mi mente ya que la primera vez que lo jugué y lo vi, me traumó esa imagen provocándome verdadero terror. También al detalle de tener como lágrimas en sus ojos, lo cual es similar a los de los chivitos con sus caras pálidas llorando sangre.
Un acto de amor entre un lobo de las cavernas y un guardia. Palabras de los nuevos dioses. Un guardia sin luna es un matrimonio formado entre un guardia y un lobo de las cavernas. Para que el matrimonio funcione, ambos deben estar dispuestos a participar. Se desconoce cómo un guardia de prisión consiguió convencer a un lobo sin luna para que se aparease con él. Se sospecha fuertemente de la influencia del viejo dios Sylvian, pero se han convertido en criaturas malformadas que vagan por el fondo mismo del cuerpo, que es el dios de las profundidades. Ahora bien, para los que aún desconocen el mencionado matrimonio, no es como lo conocemos en nuestra vida diaria. Para Sylvian es un ritual donde dos personas mantienen relaciones sexuales dentro del círculo donde se presenta la ofrenda al dios, y mientras se realiza el coito, los cuerpos se van fusionando hasta ser uno solo. Incluso, de la fusión del primero, se puede incluir un tercero practicando el rito con este ser malformado, y sería la combinación de 3 personas en una. Este es el famoso amor que Sylvian profesa entre sus seguidores, dejando entrever lo corrompida que tiene la idea del amor según este dios, en este caso cayendo hasta en la zoofilia. Seres primitivos y salvajes. Las pobres almas se quedaron una vez atrapadas en lo negro a causa de un derrumbe. Palabras de los nuevos dioses. No son hostiles, pero si les provocas, como por ejemplo tomando el cubo, todos se volverán contra ti. Los habitantes de las cavernas residen en las regiones que rodean las minas y se caracterizan por su tez pálida. Ocupan un pequeño asentamiento y suelen moverse con tranquilidad. Su modo de vida es muy rudimentario y recuerda una cultura tribal. En las casas de todo el pueblo abundan las exhibiciones ritualistas con cráneos humanos. Tiene un cierto parecido a las tribus caníbales. Debido a su aislamiento de la luz solar y del mundo exterior, los recursos son escasos y dependen principalmente del musgo de las cavernas para su sustento. Para la caza y la defensa, emplean herramientas rudimentarias como piedras y en ocasiones lanzas. Al parecer, los habitantes de las cavernas no tienen un lenguaje verbal, sino que se comunican mediante gestos y señas. Aunque no son intrínsecamente agresivos con los forasteros, los moradores de las cavernas parecen evitar la interacción directa, a menos que sea absolutamente necesario, como el caso del comercio. De hecho, los jugadores pueden ser testigos de cómo un cavernícola es atacado hasta matarlo por uno de los suyos, por el simple hecho de mostrar interés por el pasado del jugador. Puedes acercarte a este y te contestará con señas. Solo por esta acción, uno de los suyos le mata frente a ti. Se podría decir que tienen reglas muy estrictas. En el periodo previo a los acontecimientos de Miedo y el Hambre, en medio de la oscuridad que había envuelto las mazmorras, el capitán Rudimer recurrió a medidas desesperadas y cambió el cubo de las profundidades a los cavernícolas por provisiones antes de perder la razón. Imagina la desesperación que tuvo este capitán para prescindir de tan importante objeto, aparte de que la oscuridad hacía que los demás cayeran como moscas en las mazmorras. Los aldeanos colocaron el cubo sobre un pedestal adornado con cuernos y pinchos. Están dispuestos a recurrir a medios violentos para protegerlo si alguien intenta sacarlo de su ubicación designada, como lo mencioné antes. Durante su búsqueda para rescatar a Legard, de Arce acabaría encontrándose con los habitantes de las cavernas y su aldea mientras descendía las mazmorras. Intentaría presentarles la grandeza de Almer, una deidad común en Rondon, pero sus esfuerzos resultarían inútiles. Tras interrumpir uno de sus rituales primitivos, por error o intencionadamente, Diar se vería superada en número, capturada y casi asesinada por los habitantes de las cavernas. Y este caso de Dearse siendo casi asesinada por la tribu me recuerda mucho el caso del misionero que se adentró a la isla Sentinel en India, que fue con intenciones de predicar la palabra de Dios, pero no fue bien recibido y murió en manos de la tribu. Son extremadamente agresivos y rara vez aceptan interacciones.
podría ser posiblemente una referencia a esta tribu única en el mundo. Vinieron de la tonalidad verde. Ni siquiera nosotros conocemos su verdadero propósito. Se manifiestan alrededor de enfermedades y cadáveres. Palabra de los nuevos dioses. La maneva es una criatura gelatinosa y flotante parecida a una medusa con numerosos tentáculos que sobresalen de su cabeza. No puede hablar, pero al interactuar con ella se revela que puede comunicarse mediante telepatía, lo que demuestra que la criatura es más inteligente de lo que parece a primera vista. Insinúan que su origen está en el lugar donde el tiempo no tiene sentido, y se dice que proceden del tono verde del vacío, como se detalla con el personaje cuando trata de hablar con estos seres, pero telepáticamente. Aparecen alrededor de enfermedades y cadáveres por razones desconocidas, aunque es posible que lo hagan debido a la gran cantidad de comida disponible en dichas zonas, sobre todo teniendo en cuenta que se alimentan de la fuerza vital de otras criaturas. Aunque aún no está confirmado, parecen funcionar como peones de los designios del dios de la luna Re. Esto por su comunicación telepática similar a las habilidades de los seguidores de Re y su gran parecido con la Dama de la Luna, que también es otra sierva de Re. Su diseño similar a la medusa, como explica el texto, también tiene cierto área alienígena para mí. Podría ser que su creación sea exclusiva para limpiar las zonas de las inmundicias exteriores, pero su objetivo primario se dice que es absorber fuerza vital de cualquier forma de vida, lo cual no se sabe a ciencia cierta por ahora para qué se utiliza esta fuerza, o si es requerida de parte de su creador para algún motivo específico. Aquellos cuya fortaleza física y mental no pudo con la siempre premiante oscuridad, perdieron la razón. Palabras de los nuevos dioses. Al igual que los ghouls, el hombre sangriento es un producto de la nigromancia y puede ser destruido diciéndole eso mismo. Los nuevos dioses no dan ninguna información sobre el hombre sangriento, aunque se puede deducir que probablemente eran miembros de la sociedad macabre, o quizás incluso nuevos dioses más antiguos que fueron enterrados en las tumbas de los dioses. Tratando de indagar más sobre el asunto, tampoco se especifica por qué deambulan o quién los ha despertado de su letargo, pero son como zombies andantes que navegan los solitarios pasillos de las tumbas. En mi opinión personal, puede ser que al usar el cubo, esto haya producido que los despertara, ya que el cubo en sí tiene poderes místicos, pero sería una teoría que por ahora se me ocurre. La miserable creación que no es más que una burla de los seres humanos. Es un simple ser creado por un nuevo dios que una vez existió que intentaba alcanzar el poder de los dioses más antiguos con un entendimiento limitado. Palabras de los nuevos dioses. Los seres moldeados parecen ser un producto del esfuerzo de los nuevos dioses por querer replicar la existencia humana, una aspiración posiblemente recurrente entre estas deidades, como demuestran los propios experimentos de Balteil en la creación de la vida artificial y los clones Cáscara de Nazra. Dado que las habilidades de los nuevos dioses palidecen en comparación con las de los dioses antiguos, su creación se erige como entidades marcadamente restringidas cuando se miden con el potencial de los humanos. Aparte de una ligera variación en el color del cuerpo, no hay ninguna distinción visual significativa entre el macho moldeado y su homólogo femenino. Tras su derrota en combate, estos seres se desmoronan en un grotesco montón de carne, exudando un inconfundible olor a azufre en las inmediaciones. De igual manera, los nuevos dioses, siendo seres imperfectos, ya que fueron una vez mortales, no me parece extraño en el fracaso de estos seres, ya que el hombre siempre quiso ser Dios, pero termina siendo algo peor.
Antes que los hombres lagarto vagaban como la forma de vida dominante. Como nosotros, ellos también deseaban ascender a más alto. Lo que queda de esos tiempos antiguos son las formas. Palabra de los nuevos dioses. Según las enseñanzas de los nuevos dioses dentro de Macabre, se cree que las plagas son hombres lagartos que han elegido ascender a la divinidad dentro del reino del vacío. Ellos representan a los nuevos dioses por su propio derecho. Una antigua losa de piedra desenterrada de un yacimiento arqueológico de Rondon, potencialmente ligada a las mazmorras del miedo y el hambre, y está expuesta en tiempos modernos en el Museo Nacional de Bohemia en Prejívil, muestra una representación de los 9 fuegos cromáticos. Estas imágenes sugieren que los humanos han realizado estudios y profundizado en la naturaleza de estas deidades, que también fueron exploradas en el libro de Homero. Estos seres en forma de dinosaurio me hace difícilmente creer que provengan de los hombres lagarto, pero esto es una muestra de que la dimensión de estos dioses corrompen a los seres a su peculiar percepción fallida de evolución. Tal vez parecido al Señor de los Anillos con los ogros, que fueron seres hermosos. Esto me lleva al parecido al Señor de los Anillos con los ogros, que fueron seres hermosos elfos y terminaron siendo corrompidos por la oscuridad. O algo así tengo entendido, a excepción que los hombres lagartos no eran seres hermosos. Al menos no a mis ojos, aunque dicen que cada cabeza es un mundo. Balteil, el iluminado, creó muchas formas de vida para muchos propósitos diferentes. Los úteros también sirven para algo y cada noche Balteil convoca a uno de ellos a sus aposentos. Palabras de los nuevos dioses. Ok, este es un enemigo que definitivamente me tomó de sorpresa cuando indagué su lore. Y vaya que tiene muchas cosas perturbadoras. La exploración de Baltiel en la creación de la vida artificial le llevó al desarrollo de Uterus. Tras el éxito de esta creación del Señor de las Moscas con materiales orgánicos, Balteil se adentró a un nuevo terreno al pasarse a las construcciones mecánicas. Reconociendo la simplicidad de las estructuras mecánicas en comparación con las orgánicas, sus esfuerzos por crear Uterus fueron mucho más rápidos. Uterus viene siendo una marioneta mecánica femenina que recuerda a un maniquí médico. Su diseño refleja la forma de una mujer, con un embrión incrustado que puede emerger para atacar a los intrusos. También parece tener vísceras orgánicas, probablemente para generar embriones. Al igual que el Señor de las Moscas, Uterus carece de alma y aparentemente de conciencia. Como la naturaleza mecánica de Uterus no es apta para el trabajo físico pesado, esto sugeriría un uso potencial para otras tareas. Pero se da a entender que Balteil tiene motivos ocultos para estas creaciones, empleando a Uterus y posiblemente al embrión que contiene para satisfacer sus propios deseos perturbadores. La acusación la hace Nadra en un diálogo sugiriendo la implicación de Balteil en actos pedófilos. Teniendo en cuenta los indicios, estaría en lo cierto, ya que dice no tener otros usos. Ahora bien, la razón por estas acusaciones se afirma un poco más, al preguntarle a los nuevos dioses sobre Embrió. Balteil, el iluminado, ha sucumbido a los placeres carnosos con sus propias creaciones. Los embriones son las bastardizaciones surgidas de ese acto. Tomando en cuenta este texto, la exploración de Balteil sobre la creación de vida artificial le llevó al desarrollo de Uterus, que llevaba un embrión incrustado. Una vez emergido de su cuidador, muestra aparentemente más sensibilidad ya que se ve que tiene alma, mientras que el útero no. El embrión también muestra otros signos de ser una forma de vida artificial más desarrollada, como requerir o al menos poder consumir nutrientes, como se ve con 2 de ellos dándose un festín con un cadáver de un útero en las bibliotecas.
Sea cual sea el uso que Valtei les daba a estas creaciones, realmente no deseo saberlo. O, por ahora, yo creo que ya sabemos a qué se dedicaba. Lo más perturbador de todo esto para mí son los embrios, ya que los creó específicamente por algo, ya que me da a entender que no tuvo suficiente con solo crear un cuerpo femenino a su voluntad. También tengo que resaltar ciertas ideas de filias bastante perturbadoras por parte de este nuevo dios. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babytus.